Y nos está hablando a nosotros de que cuando derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, vuestro Salvador. Nos está hablando a nosotros de que el Señor, primeramente, cuando se entregó por cada uno de nosotros, Él en la cruz del Calvario derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, Tito viene explicando todas esas cosas para que nosotros como líderes que vamos a instruir a aquellos que llegan, como hace nuestro hermano Antonio Pérez, que tiene una célula, que le instruye a cada uno de los que están visitando esa célula, le está dando una palabra para que se vaya educando a través del Evangelio, para que sepa el por qué es que usted tiene que ser cristiano, el por qué usted va a tener una salvación. Y eso Tito estaba encargado porque Pablo le había dado esa tarea en cuando le dijo: te dejo en Creta para que te encargue de formar líderes. Y eso fue lo que hizo él. Comenzó a formar, a escoger las personas que verdaderamente fueran cartas, fueran íntegros, tuvieran principios, y que no tomaran alcohol, y que educara primeramente su casa, para que después que tuvieran esa congregación, inmediatamente pudieran dirigir a aquella persona, y que ellos como ejemplo le fuera dada la salvación a aquellas personas. Recuerden que la salvación no se compra, pero sí hay un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay que perseverar y hay que mantenerse puro para poder tener esa salvación. Una necesidad de una buena obra en la cual todos los fieles tenemos que preocuparnos para hacer buena obra ante toda persona que nos rodea. Para poder ganar a otros a que vengan a los pies de Cristo. Los que creen en Dios deben cuidar de mantener la buena obra, buscando oportunidades para hacerla. Cuando haya alguien necesitado y nosotros podamos ayudar con una buena obra, para que digan, otros puedan decir: ese señor es bondadoso, esa señora es bondadosa. Mira, sin conocerme lo que acaba de hacer, este acto de amor, donde lo hizo conmigo y cómo me cuidó, cómo me atendió. Mira. Y estas son las buenas obras que Dios quiere que nosotros, siendo su siervo, comencemos a hacer o terminemos de hacer. Claro está, ya que Él mostró su gracia en la cruz de Calvario, entregó a su Hijo unigénito por nosotros que somos pecadores. Él entregó todos, se dio a sí mismo, abandonó todo y vino aquí a la tierra a pagar por nosotros, en la cual nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Somos su siervo. Seguir la pisada de nuestro Señor Jesucristo para hacer la buena obra que le agrada al Padre. La Biblia dice de la bienaventuranza, y es de Mateo capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ay, santo. Y por ahí mismo y comienza en esa bienaventuranza, lo que despojamos, lo que tenemos que hacer esa buena obra. Y cuando Jesús dice: estaba desnudo y me viste. Tenía sed y me diste de comer. Tenía hambre. Diste de comer. Aquí comenzamos a mostrar ese amor, esas buenas obras en el camino del Señor a favor de otros que estén necesitados. Amén. Pero les recordamos y nosotros mismos recordamos que esas buenas obras le agrada a Dios, pero no nos va a ayudar, que me estaba hablando nuestro hermano Herminio, a la salvación. Es una obra para que el evangelio avance y otros vengan a Cristo. Pero no es porque esas buenas obras que haga te van a salvar. Me van a salvar. Lo que me salva a mí es la fe en Cristo Jesús y permanecer firme en Él y morir en Él. Amén. De otra manera, no hay salvación. No hay otro la cual podemos ser salvos. ¿Cómo es? No hay otro camino la cual nosotros podemos ser salvos, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo, en ese mismo tenor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay que evitar las cuestiones necias. Dice aquí el 9. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Alabado. Evitar.
También hay una cosa de que Pablo era el ejemplo de ti. ¿De qué? Porque Pablo pasó por todas esas cosas. A través de toda esa caminata que hizo Pablo cuando iba camino a Roma, dice que él llegó a lugares donde a él lo sacaron, como decir, apedreado. Lo sacaron apedreado a él y casi mete por muerto. Lo dejaron por muerto en lugares. ¿Por qué? Porque él llevaba la palabra correcta y ellos estaban difamando y la palabra la estaban dando incorrecta. Pero ¿qué pasa? Él llegó a un lugar, aleluya, él llegó a un lugar donde él todas las tardes él bajaba a la plaza y ahí discutía, que no era discutir en discusiones, sino aclarar palabras. Y ahí había lo que había eran filósofos. Ahí sí, en esa plaza sí. Todo lo que habían eran filósofos. Y él se tenía que buscar la forma. ¿Por qué? Porque él tenía que aclararle a cada uno de ellos de quién era que ella estaba hablando. ¿Y qué pasó? Que él hizo así, lo que hizo fue que él comenzó a inspeccionar el lugar. Dice que él miró donde aquellos tenían tantos dioses diferentes, que era una palabra errónea que estaban dando. Ahora mismo acaba de decir nuestro hermano Nicolás, dice de que a veces hay palabras que nosotros estamos hablando, como decir, discutiendo palabras entre nosotros, no haciendo alboroto, ni peleando, sino aclarando palabras, porque eso es lo que se dice discutir, cuando se está aclarando palabras. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, esa nominación de iglesias o de cesta, de cesta, ¿no verdad? Hay alguna palabra que viene incorrecta. Entonces eso fue lo que Pablo estaba haciendo. Ese era el ejemplo que Pablo le estaba dando. ¿De qué? Porque él había cruzado todo eso. Dice que en ese lugar que había tantos filósofos, pero nosotros tenemos que recordar de que Pablo viene desde los pies de Gamaliel, que había estudiado, y dice que él comienza y hace una inspección y mira donde tenían todos esos dioses, y entonces ella aclara algo y le dice, cuando le dan el lugar para él hablar, ¿de quién? Porque lo encontraban a él porque estaba hablando y que este palabrero, diciéndole a él que hablaba mucho, que ellos no entendían de lo que ella estaba hablando. Entonces le dieron el lugar donde se reunían todos, como decir, el lugar como si fuera el Sanadrín, que ahora mismo es como decir aquí en la corte. Palacio de Justicia, ¿verdad? El Palacio de Justicia, para eso, para aclarar, porque antes le decían el agrópaco. Entonces se le entrega a él para que ella aclare. Y dice que cuando ella aclara y le dice, ¿usted sabe de quién yo voy a hablar? Yo he mirado que ustedes tienen muchos dioses, pero hay uno que no está. Y de ese que yo vengo a hablar. ¿Para qué? Para introducirles, para darle a entender a ellos de quién estaba hablando y que ellos estaban equivocados. Entonces, por eso, él le dice a Tito, yo soy ejemplo y tú tienes que ser ejemplo para ellos, para que ellos sepan que verdaderamente hay algo que hay que aclarar, que ellos están equivocados. Ellos están equivocados y entonces tienen que entender, tienen que enderezarse, tienen que saber que por más palabrería y por más educación, por más conocimiento que ellos tengan, ellos están errados. Y tienen que sujetarse a lo que el Señor había hecho, que se había entregado y que lo habían escupido y que lo habían hecho tantas cosas, pero siguió sin mancha. Esas son las cosas, mi hermano. Es un ejemplo, la cual podemos palpar y mirar todo aquel líder que Dios ha llamado con un propósito de dirigir una grey. Son estos puntos los que Pablo está hablando. Son estos puntitos que debemos tener en mucha cuenta. Aleluya. Y debemos analizar siempre con el llamado que Dios te ha llamado. No como dice, sé que van a haber personas que te van a contradecir lo que tú estás diciendo. Aleluya. Van a tumbar tus ánimos, pero tú persistes
en quien ha creído. No te apartes de ahí. Hazle caso omiso. No discuta con ellos. Predica la palabra, que llegará el momento la cual esa persona va a entender lo que tú estás predicando, esa palabra. Y es lo que Dios quiere. En estos últimos tiempos, como siempre entero, no con palabrería, no con pataleo. Y para que me vean en las redes. Y yo hago esto, y yo hago el otro. No, Dios no quiere de eso. Dios quiere que tú lleves la palabra y aquella persona pueda entender que a través de tuya de esa palabra el Espíritu Santo llegue a su vida y pueda convencer que Cristo es el único medio la cual podemos continuar y podemos obtener la salvación y la vida eterna. Es lo que Pablo le está diciendo. Hay muchos problemas ahí en Creta. Hay muchos problemas. Pero tú persistes. Continúa enseñando lo que ha aprendido. Amén. Es que bueno también ahí que dice al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. O sea, no desecharlo, no apartarlo. Debemos continuar amándolo. Sí, pero deséchalo. Deséchalo, no discuta, que llegará el momento y se dará cuenta que está andando mal. Dios va a poner en su corazón. Nosotros no somos quien a veces para estar jugando a la otra persona. A veces queremos como pisotearlo. No, tranquilo. Dejemos que Dios haga la pelea y haga la obra.